Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas nuevas noticias de hoy, unas noticias que tras la ausencia de nuestro director comentará María. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos para ayudar en todo lo que sea posible. Bueno, encantados de tenerte aquí. Vamos con los titulares de hoy. Israel atacó al menos 10 blancos militares en Siria. 2 miembros de la comunidad drusa hacen historia. La policía palestina libera al empresario detenido por asistir a la conferencia de Estados Unidos en Bahrein. Irán viola el límite de enriquecimiento de uranio. Estos son los asuntos de hoy. Hablaremos después en una segunda parte de estas noticias con Raquel en la agenda cultural. Israel ha atacado al menos 10 blancos militares en Siria, según ha informado el Observador Sirio de Derechos Humanos, una organización no gubernamental vinculada a la oposición y con sede en Londres. Pues así lo destaca esta información. Dice que aviones de combate y buques de guerra israelíes atacaron en las últimas horas una docena de blancos del régimen de Siria, de Irán y del grupo terrorista libanés chií Hezbollah en las ciudades de Homs y de Damasco. Uno de los blancos bombardeados ha sido el llamado Centro de Investigación y Estudios Científicos, un lugar donde presuntamente se fabrican armas químicas, localizado a apenas 5 kilómetros de Damasco. Otro de los objetivos ha sido un aeropuerto militar en la ciudad de Homs, donde están desplegadas fuerzas iraníes y de Hezbollah. En estas intervenciones han muerto miembros de Hezbollah y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Israel no ha dicho nada, no ha confirmado ni ha desmentido hasta el momento esta información. Seguimos en el aire para contarles 2 noticias mucho más alentadoras que tienen que ver con 2 miembros de la comunidad drusa y la normalización con la que viven en Israel. Pues efectivamente se trata del teniente G, de momento no se ha publicado su nombre completo, y es el primer piloto de las Fuerzas de Defensa de Israel. Recibió las alas, así se llama la ceremonia con la que los nuevos pilotos se gradúan, el pasado jueves para hacer historia. En los 178 cursos que se han celebrado en la historia de Israel, el teniente G es el primer piloto de combate que pertenece a la minoría drusa. El líder espiritual de esta comunidad se confesó muy emocionado y orgulloso por la aportación de sus fieles a la seguridad del Estado de Israel. Y la otra protagonista es una mujer, se llama Mera Kara y es la primera asistente de vuelo drusa en la historia de El Al, la compañía de bandera israelí. Mera hace historia porque ha conseguido entrar en un sector hasta ahora no solicitado por las mujeres de la conservadora minoría drusa. Pero convertirse en azafata era el sueño de Mera desde su infancia. Ahora considera que ha abierto la vía para que otras mujeres de su comunidad puedan alcanzar sus metas y de paso pues explorar el mundo. Continuamos hablando ahora de la policía palestina que libera al empresario detenido por asistir a la conferencia de Estados Unidos en Bahrein la semana pasada. Su familia, en un intento de protegerlo, aseguró que había ido a una boda. Se trata de Abu Mayala, es un empresario árabe de Hebrón que fue arrestado por las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina al regresar a su casa tras asistir al foro de Bahrein, en el que se discutió, si recuerdan la semana pasada, un acuerdo económico para Palestina. Otros hombres de negocio palestinos que participaron en la conferencia de Bahrein también fueron perseguidos a su regreso, pero no pudieron ser detenidos porque huyeron a la parte de Cisjordania controlada por Israel o al territorio israelí internacionalmente reconocido. Los escasos empresarios palestinos que participaron en el foro han sido calificados de colaboracionistas por las autoridades palestinas que rechazaron la iniciativa estadounidense por considerarla un chantaje. Sobre este asunto me gustaría también destacar el artículo de Ramón Pérez Maura este fin de semana en el diario ABC, titulado El nuevo lugar de Israel en el Golfo Pérsico. Pérez Maura reflexiona sobre el hecho de la presencia israelí en uno de los Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein. Considera que ha sido la actitud de Irán en los últimos decenios la que ha propiciado una imagen insospechada hace años, el acercamiento entre Israel y las monarquías del Golfo ante un enemigo común, el régimen de los ayatolás. Pues aquí nos quedamos en el régimen de Irán porque hoy hemos sabido que ha violado el límite de enriquecimiento de uranio en el acuerdo nuclear de 2015 firmado por las potencias mundiales. Así lo asegura un informe de la agencia de noticias iraní semioficial Fars. Este informe destaca que la acumulación de uranio superó el límite de la reserva de uranio enriquecido de 300 kilogramos. En el marco del pacto nuclear, Irán tiene permitido enriquecer uranio hasta el 3,5% y acumular una reserva de hasta 300 kilos.
Sigue el panorama muy contaminado entre Estados Unidos e Irán tras el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán y las consecuentes sanciones que aplicó el gobierno estadounidense al régimen de Teherán. De todas formas, hace tiempo que Israel viene advirtiendo que el régimen de los ayatolás no está cumpliendo con los acuerdos internacionales y sigue enriqueciendo uranio a un ritmo superior al permitido. El informe que hoy hemos conocido apuntala a esta tesis. Terminamos aquí este primer bloque de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora tras una breve pausa con la agenda cultural. Entramos ahora en la agenda cultural y como siempre está Raquel con nosotros aquí. ¿Qué tal? Muy bien, después de María Rollo, de que hayan conocido las noticias más interesantes, nos referimos ahora a cultura, pero de alguna manera también conectada con lo político y lo social, porque les contamos en nuestra primera noticia que Penguin Random House, ya saben, la editorial, ha parado la impresión de la edición inglesa de Así se domina el mundo, una obra del español Pedro Baños, de un militar en excedencia, tras una revisión externa de la versión en español que ha dictaminado que el texto contiene ecos de las teorías de la conspiración judía. De acuerdo con The Guardian, la editorial ya había rechazado anteriormente las acusaciones de antisemitismo del libro, en el que Baños, coronel del Ejército de Tierra actualmente en situación de reserva, expone las 22 estrategias secretas del poder global. De este modo, Penguin realizaba una revisión interna en la que afirmaba que, a pesar de que el libro de Baños expresaba claramente opiniones rotundas, estas no eran antisemitas. Sin embargo, diversas organizaciones, entre ellas Campaña contra el Antisemitismo, que pidió la retirada del libro, no cejaron en su empeño y aumentaron la presión. Esta presión ha provocado que la editorial se plantee la publicación de seguir imprimiendo copias de este libro en su versión inglesa. El origen de estas acusaciones está en las palabras de Jeremy Dance, quien cuestiona por qué había ciertos pasajes en la edición en español de Así se domina el mundo que se habían omitido en la traducción al inglés. En concreto, Dance descubrió que el capítulo que aborda la dinastía bancaria Rothschild, sobre la que se ciernen a menudo las teorías de la conspiración antisemita, no aparecía en la versión en inglés. El autor, Jeremy Dance, iba más allá y llegaba a acusar a la editorial de haber publicado a sabiendas el libro de un teórico de conspiración antisemita español. Inmediatamente después, la editorial ha tomado la decisión de no imprimir más copias. Después de esa revisión externa que han pedido, ha congelado el stock y no va a enviar más ejemplares a los minoristas. Se cree que se han impreso 3.000 copias, de las cuales se han vendido ya 500. Los derechos de traducción vuelven a la editorial española del libro, Ariel, que pertenece al Grupo Planeta, que está incluido en Penguin Random House Internacional, y en nuestro país, Así se domina el mundo, llegó a la 9ª edición. Pues así iniciamos la agenda con esta polémica en este libro que nos hablaba Raquel y en su traducción. Continuamos ahora con más noticias, con más agenda y con más cultura. Sí, bueno, cultura y también antisemitismo, Alex, porque seguro que recuerdan esa foto que les presentábamos en la agenda cultural de un grupo de chicos de un colegio mallorquín realizando el saludo nazi con una bandera española en la que se podía leer Vox escrito a mano. Bueno, pues como les anunciábamos, pues iban a tomar decisiones, iba a haber inspecciones por parte de las autoridades educativas mallorquinas, y también la dirección del centro pues había tomado medidas y en concreto se ha suspendido de empleo y sueldo durante 10 días al profesor responsable de la foto, el que tomó la foto. Él asegura que en ningún momento se dio cuenta del gesto que estaban realizando los alumnos porque estaba muy preocupado por el encuadre. Es un virtuoso de la fotografía. Bueno, pues eso, le han suspendido de empleo
y sueldo. Dice el profesor: mi sorpresa ese día fue la visión de unos gestos y actitudes que no comparto, ni he compartido, ni compartiré en absoluto. El centro especifica que aunque el hecho estuviera motivado por un despiste, el profesor incurrió en una falta grave al incumplir las normas de organización y funcionamiento del centro, tanto por no haber corregido la actitud incorrecta de los alumnos como por permitir el uso de dispositivos móviles dentro del aula. Respecto a los menores, recuerda que estos ya pidieron disculpas y mostraron su arrepentimiento. Los técnicos de inspección educativa que se han entrevistado con el profesorado y el equipo directivo deben emitir próximamente un informe y determinarán si se tiene que tomar algún tipo de actuación por parte de la Consellería de Educación. Ya saben que este colegio es un colegio concertado del Opus Dei en Palma de Mallorca, y a este colegio se ha dirigido la Asociación Cultural Judía Limud Mallorca. Esto nos parece lo más interesante de esta noticia. Se han puesto en contacto, como les decimos, con el colegio para invitarles para ofrecerse a realizar una serie de charlas divulgativas y de concienciación acerca del antisemitismo y de todo de la Shoah y todo lo que hace que esta foto sea pues tan impropia. Opinan que la fotografía puede convertirse en una gran ocasión para traer luz sobre un tema que como sociedad debemos conocer para no repetir en el futuro. Han dicho desde Limud Mallorca que extiende su ofrecimiento a otros centros culturales o entidades educativas que puedan estar interesados. Bueno, pues así es como se resuelve al menos la situación del profesor. Los alumnos, se verá si tras esa disculpa que ellos han pedido, cómo se procede a actuar con ellos, dado que también acaba de finalizar el curso. O sea que se queda un poco en stand-by, suponemos, durante este periodo estival. Ya para ellos no sabemos. Esperemos que esas charlas se realice pues a lo mejor en horario de verano, que no tienen mucho tiempo libre, fueran, o como tú dices, ya en septiembre. Continuamos en la agenda cultural y continuamos hablando de antisemitismo y en este caso de nazismo, de arte expoliado por los nazis. Alemania devolverá a Florencia una obra robada durante el Tercer Reich. Devolverá Alemania al Palacio Pitti de Florencia la obra Vaso di Fiori del pintor holandés Jan van Huysen, robada a la Galería Italiana durante la ocupación nazi. Según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores alemán, el titular de esa cartera, Heiko Maas, y su homólogo italiano, Enzo Moevero, viajarán por este motivo a Florencia. El cuadro se encuentra en Alemania desde su sustracción del Museo Florentino durante la Segunda Guerra Mundial. El director de la Galería Uffizi, al que pertenece el Palacio Pitti, había defendido públicamente la devolución de la obra al Museo Florentino. Gracias a la estrecha colaboración y la relación de confianza entre ambos ministerios, así como de los dos ministros, el cuadro, una de las principales obras de este maestro holandés, puede regresar ahora a su lugar original, designado hace casi 200 años por Leopoldo II de Lorena, el Gran Duque de Toscana. Señalan en un comunicado, así que nos felicitamos por esta devolución que estaba, como hemos comentado, refrendada por el director de la Galería Uffizi, que es, curiosamente, alemán. Pues hasta aquí nuestras noticias de hoy. Cerramos con ese cuadro, florero, que regresa a su lugar de origen, y nosotros nos quedamos aquí, mantenemos nuestra palabra en Radio Sefarad, pero nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.